lo que nos correspondía en ese minuto informar. Ustedes votaron en alguna primera instancia algo como una advertencia de paro, pero después fue un paro completo. Y bueno, finalmente el día miércoles en la noche nos llega, ¿no es cierto?, un petitorio de la presidenta del gremio, porque ustedes concordarán conmigo que la asamblea quedó todo un poquito muy en el aire, no teníamos muy claro cuáles eran los puntos, y por lo tanto yo se los pedí a la presidenta del gremio a la salida de la asamblea, y nos llega como administración, ¿no es cierto?, como municipio, el petitorio el día miércoles en la noche vía WhatsApp. Y yo quisiera, ¿no es cierto?, mostrar los puntos en los que finalmente llegan como petitorio formal, a pesar de que vía WhatsApp, porque el correo no lo llegó. Lo que viene en el petitorio para que podamos, ¿no es cierto?, visualizar el mapa. Primero tenemos como primer punto a tratar, o solicitado más bien, una nivelación en 500.000 pesos de los sueldos que están bajo ese umbral. El número 2 se refería a dotación de colegios y la supuesta demora que hubo en aquella implementación. Tres, nos solicitaron mediante el petitorio la entrega del dictamen de Contraloría respecto del bono del día de la cicleta. 4, la situación de postulación de 13 funcionarios. Yo di la explicación el día de la asamblea, pero bueno, la podemos repetir ahora en este grupo más chiquitito. Y 5, entrega de instrucción del Departamento de Educación Pública respecto pago bien. Esos son los 5 puntos. Y la falta de auxiliar y para docentes. Dotación. Dotación. Estos son los 5 puntos que llegan en el petitorio. Disculpe, señora Jimena, yo le sacaría la supuesta demora. No es supuesta, hay demora. Hay demora. Ya, pero es que ahí yo también lo expliqué en la asamblea, pero creo que había mucho ruido. Entonces, efectivamente, yo me atrevo a decir que no es demora, porque la situación se debe a otra cosa que la vamos a conversar. Estos 5 puntos se reducen la entrega del dictamen a Contraloría. Yo se los envié a los correos que todos me hicieron llegar, sin perjuicio de hecho, acá hay copia de ello, aquí hay copia, por si alguien no lo tiene. Es el que dice relación con el bono del día de la asistencia, y en el cual la Contraloría nos instruye, ¿no es cierto?, que no corresponde, que es un pago que es irregular, y habla del reintegro del que conversamos en la asamblea. Respecto de ese tema yo les informé que por instrucción, ¿no es cierto?, del alcalde precisamente tenemos que defender ese reintegro a fin de que ustedes no vean afectado lo que ya persiguieron. Eso lo tenemos así de claro, ¿cierto? Respecto de la entrega de la instrucción de la DEP, también, que es una comunicación que llegó del Departamento de Educación Pública respecto de la observación de los bienios. Ya, ese es el caso porque es más fuerte, es más cortito, pero también están llevados los correos.
Por lo tanto, esos dos puntos que eran entregas de documentos, yo creo que estamos habiendo dado cumplimiento. Ese último punto yo no lo tengo aquí porque sí tenía lo de el pago del bono del día del asistente. ¿Ya? Que llegó el día jueves. Ese no. Ya, perfecto. Vamos a revisar porque lo mandamos del departamento. Lo mandó la secretaria. Ya. Entonces, revisamos punto por punto. ¿Les parece? Salvo que alguien tenga observaciones respecto a estos dos puntos, que era la entrega del documento. Estimada, después podría, una vez que se revisen los puntos, explicar un poquito o contextualizar el punto 5. Sí, sí, claro, no hay problema. A ver, vamos a partir, partamos por el número 2, porque el número 1 quizás es el punto que vamos a discutir con de más larga, digamos, de más largo aliento. La dotación en los colegios. ¿Por qué yo, y así lo planteamos en la asamblea, por qué yo hablo de una supuesta demora? Porque en realidad cuando nosotros revisamos nuestra dotación, conforme lo planteado en el PADEM del año 2022, la dotación está completa. Ya no tenemos hoy día ningún cargo, puesto o ocupación que no esté con la dotación adecuada. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y en algún minuto parece que lo hablamos, señora Elena, cuando usted estuvo en mi oficina. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Que las licencias médicas nos están provocando una baja de personal que no dice relación con la dotación. Porque la dotación es una cosa, es cuando nosotros estructuramos, ¿no es cierto?, el número de personas que van a hacer las distintas labores y están sus contratos y están sus destinaciones a los colegios, dotación completa. En eso estamos. Pero las licencias médicas es lo que hoy día nos hace, ¿no es cierto?, tener una baja de funcionarios en las distintas funciones. No siempre se pueden cubrir las licencias médicas. No siempre, sería el ideal, pero no siempre se puede hacer. ¿Por qué? Porque a veces hay licencias médicas de 3 o 4 días, ¿no es cierto?, en la que uno no alcanza a tramitar el decreto de reemplazo. Cuando ya está saliendo el decreto para reemplazar esa licencia médica, la persona o ya ha vuelto o está por volver. Entonces es una situación bastante compleja en términos de inmediatez. Por eso yo me atrevo a decir que es una supuesta demora, porque en realidad la dotación está conforme al PADEM del año pasado. Una disculpa, una consulta. Yo en el Liceo de Ciencia y Tecnología tengo una asistente de educación, una paradocente, que ahora va a cumplir 1 año con licencias médicas. 1 año. ¿Ya? Y obviamente su salud no lo permite porque una persona que tiene así un pedacito de intestino grueso está muy delicada y llevamos 1 año, de los cuales el año pasado tuvimos que cubrir, una paradocente cubrió 15 cursos, cuando el año pasado habían cursos de 40, 43. Entonces usted lo suma a la cantidad de alumnos, lo que no corresponde porque no es legal por la cantidad de alumnos con un paradocente. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Que no tienen reemplazo a los paradocentes. Esa fue la respuesta. Entonces no son 3 días, ni 4, ni 7. Eso va a ser 1 año. Esa paradocente está acogida en incentivo al retiro, incluye que esos 13 funcionarios no se dio su documentación en los tiempos acordados por el ministerio. Pero también tenemos, por ejemplo, en las Naciones Unidas falta de un apoyo al aula que quien reemplazaba, que iba a hacer ese cargo, es una persona que ya cumplió 2 años por licencia médica y que tiene muchos años, tiene como 80 años y que también se presentó para jubilar. Entonces tampoco tiene solución ese problema, como el que no todos los apoyos al aula tienen la misma cantidad de horas. Hay apoyos que están por 30 horas y algunos que están por 38, otros que están por 44. A eso se le pidió verificar por qué era la diferencia en horario, si eran apoyos al aula, ¿ya? Y generalmente son de curso primer ciclo, ahí es donde están. No todos los colegios lo tienen, en relación a los paradocentes, como comenta acá la colega, y otro liceo, Los Palmes, que tiene 3 paradocentes para 500 o más alumnos. Entonces, no está como toda la dotación, que también con lo que respecta a auxiliares. El colegio bombero en Talá, tanto como lo estuvo en Esperanza
Joven, que tuvieron mucho tiempo en el Esperanza Joven para que llegara un auxiliar más. Y el bombero yo no sé si lo habrá a día de hoy contratado. Porque Yo creo también que tenía 3 sí. personas y tienen, si no me equivoco, son 3 para docentes y también, bueno, equiparando, te dice si hay alguien con licencia va a volver, pero si hay alguien con licencia forever cuesta reemplazar y de repente están pidiendo al para docente que cumpla función también No de le dar corresponde. en apoyo al aula. Es eso lo que durante todo este tiempo, alcalde, le agradezco que esté en esta conversación ahora. Se pidió hablar con usted porque como hemos tenido cambios de jefe de EDEN, no se nos ha dado respuesta. Este problema viene desde el año 2021, desde que volvimos a clases presenciales, porque en pandemia, bueno, de ahí fue otra cosa. Y lo que yo lo conversé con usted, señora Jimena, era qué respuesta hay esto. Entonces no decir no están porque si en terreno lo vemos que falta personal. En terreno vemos que faltan en algunos colegios auxiliares. Ahí es esa la explicación que le quería dar, porque si en el Liceo de Ciencias y Tecnología durante un año 3 para docentes hicieron el trabajo de tantos cursos que especialmente tienen ellos, también enfermaron. Y de ahí hay 2 acogidas e incentivos al retiro de ese grupo, si no me equivoco. sí. Entonces son personas que tampoco, también que están no con el mismo optimismo que estábamos en un principio, porque se ven que no tienen respuesta a su postulación, que la hicieron en los plazos que se les dijo. Es otro punto. Claro, sí, y siguen en el trabajo. Entonces, en cuanto a la votación, de esos colegios hay un problema. Son Porque casos también puntuales, son Magdalena, son casos puntuales. casos puntuales. Y no se pudiera trabajar con Sí, que lo que yo creo que respecto a ese punto debiéramos hacer, me parece que es lo más eficiente y lógico, es que ustedes identifiquen, todas estas solicitudes deberían llegar a través de los directores. Ese es el conducto regular, ¿ya? El conducto regular es el director del colegio, quien, ¿no es cierto?, detecta o recibe la solicitud tanto de los docentes como de los asistentes de la educación, y ese debería ser el conducto regular que nos llegue a nosotros como falta de dotación. Pero yo creo que lo mejor es que ustedes hagan el chequeo, ¿no es cierto? Tal colegio, tal falsa. Y se pueda trabajar sobre puntos particulares, porque a mí me parece que son puntos bien específicos. Sí, son específicos, pero son en el tiempo, sin respuesta. Si no son todos los colegios, pero son específicos. Disculpe, señora Jimena, el director nosotros sí envió la petición al Departamento de Educación, explicando lo de para docentes, también de auxiliares, sí llegaron más auxiliares, pero no para docentes, porque según ellos está completo. Y no es así, porque hay para docentes, claro, usted ve la planilla, dice sí, hoy tiene 6, pero resulta que hace muchos años esos para docentes son administrativos. No están ejerciendo como para docentes, sino están como secretaria, NTP, en otro cargo. Pero en el contrato sigue apareciendo la planilla que no le han hecho una, no sé, una evaluación, actualización, aparece como para docente. O los PANE pidió un para docente, el director, en Naciones Unidas pidió su apoyo al aula, el director, está solicitado. Sí, son conversaciones que hemos tenido con él. También esa Bueno, información. Sí, Yo ya. estimo... Entonces nos llama la atención que nos digan que no están ya la información. Porque los directores, los funcionarios también faltan para docentes en el portal de la cisterna. Hay 3 para docentes y tenemos más de 500 de matrícula. Por lo tanto, faltan para docentes. Apoyo al aula hay 1. El año pasado tuvimos 3, ahora hay 1. ¿Ah? Y con 44 horas eso. Con 24 horas. Si aquí le damos más de eso, los para docentes hace falta para docentes. Para la cantidad de Disculpa, alumnos pero los servicios menores, Sí. que no son menores, a la hora del COVID no eran menores, éramos, pero igual no, en ese aspecto no nos valoraron nuestro trabajo, igual deberían habernos dotado de más auxiliares porque era mucho más el trabajo. Incluso más hubieron auxiliares Yo que creo hicieron que trabajo de todo fumigación, parejo. sanitización. Falta de todo en Claro. todos los Lo que- colegios. lo que- Hay una no estaba- decadencia Lo que pasa es que nosotros, en todos los aspectos. nosotros los auxiliares, yo, Víctor Mirio no es mi nombre, trabajo en la Somos Esperanza Joven. Allí hay harto trabajo, mucho trabajo, mucho.
los niños tienen, hay muchos niños venezolanos, ellos tienen otra forma de educación también, vienen de otras partes. Su forma de aseo también es diferente, entonces uno lo entiende, son niños. Hay mucho trabajo ahí, a pesar de que un colegio no medianamente pequeño, no es grande, tiene hasta octavo, pero hay mucho trabajo, mucha limpieza, las mesas, las rayan. Entonces uno va colaborando. En este momento habemos 2 personas medianamente antiguas, residentes, yo llevo un año, ya pasé un poquito el año, tenemos una persona con licencia, ya un mes, y no hay reemplazo. Llegó entonces tenemos harto trabajo en los momentos de salida de los niños, hay harto trabajo en la sala. Entonces, y lo otro también, como dice la compañera acá, que yo encuentro que no debería decir de llamarnos los contratos labores menores, nosotros no tenemos nada de menor, nada de menor, todo lo contrario, somos los más importantes dentro del colegio, porque si yo creo que van ahora debe estar la embarrada. Entonces, no somos labores menores, en ningún motivo. Somos muy importantes y nos sentimos importantes como auxiliares. Tan importantes como los profesores, como la secretaria y como todos los compañeros y colegas. ¿Y con los baños? ¿Cuánto llevamos con los baños? Bueno, Los baños es un río. Los pasillos que es interminable, y poder hacer aseo, porque la tierra es constante, los hoyos que hay en los pasillos. Ustedes vieron que Y empezamos uno no puede luchar contra eso, por eso que dicen que trabajamos sábado y domingo. ¿Lo vieron? Imagínense, estamos ya en Oye, pero espérate, ¿vamos a cambiar de tema de infraestructura o caracterizamos los puntos Sí, primero? sí, y vamos a la después dotación. no, lo vamos a no, porque eso depende de la dotación. Estamos hablando si hay mucho trabajo, falta una persona con licencia, hay mucho trabajo que falta dotación. Eso es el punto. Y no somos labores menores, somos muy importantes, encontramos. Cambiamos el contrato entonces y le ponemos labores mayores. No es necesario, pero es una forma que se identifique que somos importantes, no somos menos importantes que los demás. Les propongo que identifiquemos los casos para poder ir dando guías, porque yo de verdad que no, así como muy en el aire, casos muy puntuales, está difícil de avanzar. Creo que ustedes deberían identificar a qué nos estamos refiriendo. ¿Les parece? Solamente para que no sea una discusión distinta, yo creo que es súper importante ese día. El director de la escuela dijo: aquí todos tenemos que sentirnos colaboradores en función del objetivo principal, que son los alumnos, y el desarrollo y el aprendizaje de ellos. Entonces aquí nadie es menos, todos somos importantes y aportamos. Por eso que estamos en esta situación, por eso que hay necesidades que hay que ver cómo se resuelven. Eso es, yo creo, un poco la situación. Para que no entremos en que el menor, sino que la idea es... Bien, ustedes hacen, en el punto número 2, entonces deberíamos llegar a tener una información desde ustedes respecto de quienes faltan, ¿ya? Sin perjuicio de que igual les voy a solicitar que lo hagan mediante los directores, ¿ya? Por favor, porque ese es el conducto. Pero sigo pensando que a lo mejor son más puntuales que una situación generalizada, ¿sí? Son particularidades que se están dando en algunos colegios, pero no es una situación que esté generalizada a todos los colegios ni en toda la dotación. ¿Sí? Sí, también usted dice son generalizadas. Entonces generalizarlo para que solucione, ¿no? Hay que tomar apuntes, que en el Liceo de Ciencia y Tecnología, el antecedente está que una persona tiene más de un año, ya hay un antecedente. Sí. Allá hay una persona que tiene más de un mes, ya tiene que quedar el antecedente porque usted dice, sí, los directores, qué pena que los directores sepan y no lo hagan, lamentablemente. Sí, lo Porque hacen. o sea, no, bueno, lo hacen, pero no importa, el punto no es, lo importante es que Bueno, en el ellos apunten colegio de que la cada señora uno. Yolanda tiene Sí. más de un año de licencia médica y la otra persona un mes, que ya no son 4 días, para que lo vayan tomando apuntes. Claro, pero que ustedes nos entreguen la información en forma formal, con nombre y apellido, para poder identificar quién es la persona que está en esta situación y por qué nosotros la tenemos como cubierta o por no cubierta. A eso me refiero. Ya. El 4. En la situación, y esto también lo conversamos en la asamblea, la situación de las 13 personas que ustedes mencionan, efectivamente de esas 13 personas hay 7 personas que no fueron enviados sus documentos en la fecha que correspondía. 5 Sin perjuicio de ello, se mandó su documentación en forma
Y lo que yo les contaba en la asamblea era que todas estas personas están en la misma situación hoy día, sin perjuicio de que habían sido de que se fueron con documentación posterior, pero están en la misma situación a la espera de que nos lleguen las nóminas del ministerio, ¿no es cierto?, con la definición de su incentivo al retiro. Más Hay aquí, documentación, disculpe, Sí, eso iba a preguntar. porque cuando estas personas estaban a la espera de que preguntando cómo va mi documentación que la presenté, que dijo el ministerio, le decían todavía no respuesta del ministerio y resulta que estaba la documentación acá en el departamento de educación, entonces eso. ya, aquí está el oficio en el cual están las 7 personas a las que ustedes se refieren. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? Morales. ¿No tiene copia de eso? Bueno, aquí está el listado. ¿Ya? Los 13, este se lo después. Por lo tanto, las 7 personas, las 7 personas que están dentro de las 13 están en la misma situación que las 13. ¿Estamos? O sea, ese punto lo tenemos Están bajos. bajado. Al igual que este punto y al igual que este punto. La entrega de la documentación. Nos quedaría. Ese último no, porque como La entrega de- tengo la información. Ah, ya, pero claro, este es el envío del documento que yo estoy segura que lo enviamos, pero lo vamos a revisar y lo vamos a reenviar. Es un documento gordito donde sale la instrucción. ¿Podría explicar eso que dijo la concejala de que hay una intención de insistir en Ya. Para profundizar un poquito aquí, también fue expuesto en la asamblea el día miércoles. La Dirección de Educación Pública, a raíz de una fiscalización que hizo del Departamento de Educación, concluye y nos instruye que los bienios, el pago de bienios, estarían en una situación irregular. ¿Ya? Que no están bien calculados, hay toda una explicación que ustedes van a poder leer en el instructivo. Una explicación científica. Y ¿Por qué no lo hicieron? nuevamente el alcalde que está acá presente y el general de administración nos instruyó discutir esto en la Contraloría General de la República, porque esto es de la Dirección de Educación Pública. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo. Perdón, tengo que entender muy bien este punto. Perdón. Tengo que entender que desde la Dirección de Educación Pública dice que hay una irregularidad, ¿verdad? Y que a pesar de eso, desde la administración, desde el alcalde del departamento, están insistiendo en la Contraloría para lograr ese punto. Exacto. Ah, ya, muchas gracias. Se Que lo hicieron- entendía, me parece que es súper bueno. A la Contraloría se hicieron 2 presentaciones, la del fondo de los asistentes y la del pago de los bienios. Oiga, eso es de los pagos de los bienios. ¿Eso no pasa a ser un derecho adquirido? ¿O no tiene nada que ver con eso? No. ¿No? Como el Cuando bono los pagos son declarados irregulares, ¿Ya? se pierde. se pierde. Se pierde la calidad. Porque no hay derecho adquirido que pase por sobre una ilegalidad o una irregularidad. ¿Ya? Esto, como les cuento por instrucción del alcalde, especialmente es defender el tema de los bienios en la Contraloría y en eso. Pero ¿Por qué ahora? Yo llevo 22 años y siempre me lo han pagado y ahora empezaron con eso. Con ese problema. Yo Ahora llevo que va a 22 pasar- años en la... Son Por todos eso- resultados de las fiscalizaciones que se inician a raíz del traspaso al servicio. Ah, Sí, ya. tiene que ver con eso. En mi comuna está pasando exactamente lo mismo. Ok. Ok. Cuando el año pasado comienza el proceso de entrega de información desde los departamentos de educación o corporaciones al servicio local, cuando se solicita la contratación de los docentes, la contratación del personal en general, cuando se piden las cotizaciones tradicionales, cuando se empieza a enviar la información que por ley tenemos que entregar al servicio local para la implementación del nuevo sistema, se empiezan a dar las fiscalizaciones y a visualizar desde el Departamento de Educación Pública o desde la Contraloría, se empiezan a visualizar las situaciones que, claro, vienen por años, Sí.
pero que hoy día se visualiza a raíz de la entrega de la información para el traspaso al servicio local. Esa es la razón. Pero esa ley la hicieron en el 2020, ¿o no? ¿Esa ley cuál ley? ¿La que están hablando ahora? ¿O la que ¿La ahora del servicio local? No, todavía no está. ese problema que están viendo ahora de los bienios, Lo que pasa es esa, ¿de dónde salió esa ley? Que antes no estaba bien y ahora está mal. Porque no estaban los servicios locales. Ahora Entonces, vamos como a ahora traspasar. se va a terminar la municipalización y vamos a pasar a los servicios locales, el ministerio está haciendo una revisión exhaustiva de todo lo que de repente por año se pasó nomás. ¿Me entienden? Sí. Eso, Pero servicios locales va a pasar, no se sabe, 100 años más, un año más, no se sabe. Ya está lista la fecha. Porque el día miércoles dijeron que puede ser el 2024, puede ser un año Se más. está apelando para que se demore un año más. Eso. Se está Ah, ya. apelando para que se Ah, demore es un al año. revés lo que dijeron. Se está apelando para que sea. Pero no depende de uno, porque eso se pasa en un grupo, una corporación. Lo digo porque a mí me toca en el fondo. Estamos con esa misma pelea. Pero en los pagos de los bienios había un dictamen de Contraloría. O sea, yo lo que había pedido de eso es información solamente porque en el año 2015 Contraloría emitió un dictamen que yo lo tengo, donde hasta las personas del año 2009 se le pagaban sus bienios sin inconvenientes, y así fuera y sumar un bienio más, pero hasta el 2009. Y después en ese tiempo existía lo que ustedes van a tratar de defender ahora. Esto O sea, es de octubre del tenemos 2000. varios funcionarios. Esto es de octubre del Claro. 2022. Chao. Es la instrucción. Y efectivamente hace la diferencia con anterioridad al 2009 y posterior al 2009. Claro, exacto. Hace la diferencia. Pero no queda suficientemente claro cómo nosotros tendríamos que aplicar y por eso, por eso vamos a ir a la Contraloría. Lo que sí dice es que a los que empiezan a devengar el bienio con posterioridad al 2009 estarían devengados de forma irregular. Exacto. ¿Ya? Pero por eso va Según la Contraloría. Va a la Contraloría. Sí, solo una aclaración para que se entienda. El año pasado enviamos toda la información de todos los colegios a la DEP por el tema del traspaso, es decir, los tipos de contrato, la planta académica, todo el personal que trabaja en los colegios, todos los locales que tienen los colegios. Y en base a eso hay un proceso de revisión que da como resultado fiscalizaciones, subsanación de observaciones y un montón de problemas administrativos. Por ejemplo, nosotros no sabíamos, no teníamos ninguna certeza hasta hace algunos meses atrás, de que el colegio, la OMIL y el terreno de Brisas del Maipo y el Sergio Silva Acuña continuaban siendo municipales. Por eso no podíamos hacer grandes mejoras en esos establecimientos, dado que no tiene ningún sentido gastarse millones en algo que tienes que devolver. La fecha inicial del traspaso fue 1 de enero del 2024 y todavía no nos llega la confirmación, pero hay información de que va a ser el 1 de enero del 2025. Pero todo el trabajo administrativo de entrega de antecedentes al Ministerio de Educación se hizo y eso tiene resultados. Y esos resultados tienen que ver con subsanar procesos y con arreglar problemas administrativos que han habido desde siempre. O sea, todavía no llegan multas desde 2018 con problemas administrativos anteriores. Entonces, hay un tema de arreglar administrativamente y subsanar todos los problemas antes del traspaso. De lo contrario, hay persecuciones legales contra mí y contra la gente del TEM si es que no se realiza bien. Entonces, ese es el contexto para que se entienda. ¿Cuántas? 200 páginas tenía el informe más o menos. ¿Te acuerdas? Que mandamos. Sí, Era gigante y fue meses de trabajo que tuvimos que realizar para poder hacerlo. Entonces, hay un contexto administrativo de estas fiscalizaciones para que se entienda. Al de que en esa relación de estas fiscalizaciones, lo que a nosotros el año pasado nos despertó la duda por qué querían extender la prebásica, como imponiéndose, no por parte suya, pero sí las personas encargadas a los técnicos tomar horas extras si no estaban las condiciones de los colegios para tener más del tiempo de autonomía. Entonces, uno también queda en esto, entonces, cosas que no se podían hacer y se querían hacer, porque en ese caso, los técnicos, los que están en el primer lugar allá arriba,
¿por qué no se le pudo nivelar su sueldo como la nivelación de un sueldo? No vamos a hacer ese punto ahora. Sí, bueno, ahí entonces me adelanté. Ya. A ver, aquí respecto al punto 1, nivelación en 500.000 pesos. En el petitorio vienen en este punto supuestamente 42 personas, ¿sí? Sí. Nosotros depuramos la información el fin de semana. ¿Y qué ocurre? Aquí tenemos 30 personas que están bajo los 500 porque tienen descuentos voluntarios. Con el reajuste, yo pensé que sueldo base. con el reajuste, El sueldo yo base. pensé- El sueldo base. Tenemos Eso no fue. 12 personas que están bajo y así están en la planilla. Nosotros trabajamos el fin de semana con la persona con Claudio, que es finanzas, de educación. Y son solo 12 personas las que están bajo los 500 hechos los descuentos legales. Esas personas son los técnicos Y hay algunos Hay también hay algunos algunos técnicos. auxiliares. Estas 30 personas tienen APB, ahorro previsional voluntario, o tienen ISAPRE con pagos superiores, por lo tanto los descuentos son más, o tienen descuentos de cajas de compensación, etc. Hay varias razones por las cuales estas 30 personas están bajo los 500, pero por descuentos voluntarios. Pero eso sería líquido, Ese líquido no el sueldo base. No es el Sueldo líquido. base. Es el sueldo líquido. Los descuentos que uno tenga. Los descuentos que uno tenga tienen que ver eso. Cuando se conversó el año pasado, en noviembre, hablábamos del sueldo base que daban estas personas desde 400, independiente de lo que sacaran el líquido pago, bajo los 500.000 pesos de su sueldo base y que le sumaban los bienios. Sí, así, los por bienios. Eso no se le regularizó. Exacto. Sí. Si usted lo ve ahora con el reajuste, muchas de esas personas que tenían ese sueldo bajo los 500 quedaron en 520 con el reajuste. Una respuesta que de una reunión que se sostuvo el 3 de noviembre, cabezada por la concejala y con don Carlos Astudillo, en representación del alcalde, nunca se respondió, ¿no? Y estábamos del 2021 solicitando. Y esas 12 personas, exactamente como usted dice, porque yo tengo ese listado, claro, pero son los líquidos, lo que nosotros estamos hablando, los sueldos bases. Sí, Y en obvio esos que debe ser sueldos base, bases, esas 12 líquido no tiene nada que personas ver. son las técnicos en párvulo, hay dos Sí. auxiliares que tienen antigüedad, no son los nuevos, que están bajo los, algunos son como por 5.000 pesos que quedaron abajo del, ¿cierto? Es así, porque yo ya lo... Entonces, Sí, habían unos a ese- 4.95. claro, a ese, yo le metí la carpeta en la primera hoja. Pero ¿qué resultado había con esos 42? De lo que se preguntó y que se llegó a una reunión el año pasado en noviembre, porque ahí ellos estaban con un sueldo base menor. Y a mí tuve un inconveniente familiar y se me dijo, no vamos a avanzar muy rápido si no me manda la información. Pedí disculpas porque me había demorado, porque la verdad que estuve mucho en el hospital y me mandé enseguida. Pero nunca se me ha dicho cuál fue la respuesta de eso, porque igual no la mandé en enero, la mandé en el mes de noviembre. Y después vino un cambio de jefe de Ha sido siempre un cambio. el compromiso con Javier, el anterior, que nos reunimos, ¿te acuerdas? Se le mandó todo, después cuando vino el cambio nos volvimos a reunir con don Eduardo, dijo, lo estoy viendo, Con lo estoy consejo viendo, municipal. y se presentó en el consejo, consejo municipal. y además en las vacaciones yo me reuní con don Eduardo y estaba esperando el reajuste. ¿Te acuerdas que lo hablamos? Es que claro, se esperaban pero igual, pido gente va Que no corresponde. Perdón, y nosotras, las técnicos, tuvimos una reunión personal con el alcalde y todavía tampoco nos dio respuesta a la carta que hicimos entrega en forma personal. Y también se lo mandamos por la oficina del parque. Todavía no tenemos respuesta. No corresponde
donde viene que sea por el reajuste, lo suban al... No, En la no. situación respecto de la gente hay que dilucidar bien si son 12, 42, dependiendo del caso a caso, porque hay particularidades. Pero hay una complejidad que no tiene que ver con la voluntad del alcalde ni de la administración, que es por la anticipación que requiere el traspaso, te impide hacer aumento de remuneración. Y eso fue la fecha de junio del año anterior. Entonces estamos a la espera que se va a abrir como una ventana cuando se vuelva a aplazar, que es muy probable, como un secreto a voces, pero todavía no lo confirman. Entonces, no habiendo esa confirmación, nosotros tampoco podemos hacer nada. Si es que se posterga el traspaso, hay una posibilidad de hacer esa equiparación salarial. Pero no depende de nosotros. Entonces, El traspaso frenó toda la conversación. Salió peor la cuestión. Es súper importante que esto quede súper claro. Lo digo porque allá también me señaló algunas dificultades al respecto. No se puede subir más, porque claro, sería como digamos, el ministerio está poniendo un tope, ¿sí? O sea, están arreglando todo y después voy a tener que pagar yo. Por eso están depurando tanto las listas y poniendo tanta traba. Pero se abre una posibilidad, y por eso le explicaba al caballero delante, por eso estamos pidiendo postergar esto. No lo digo solo por la cisterna, lo digo por las otras comunas también. Entonces, ahí, al darse esa situación, se da la posibilidad de que se puedan hacer los aumentos y quedar dentro del tiempo que exigen. Nosotros ni siquiera estábamos como técnicos pidiendo un aumento de sueldo, nosotros pedíamos una nivelación. Que ganáramos lo mismo que gana la gente que entró nueva, porque La gente nueva que está entrando. y siempre y quedamos debajo de la gente que entró recién. Que la gente nueva que ha entrado es como 2 veces el sueldo de la que tenemos antigua. Yo entiendo que son 30, no sé, ¿verdad? Pero resulta que esos 30 subieron porque subió el reajuste. O sea, quedamos fuera igual, porque si usted piensa en los años de servicio, eso es lo importante, que nosotros queríamos que lo vieran desde esa forma, que por tener bienios a las personas no se les permitió adquirir un poco más de sueldo. Entonces tampoco sería lo ideal que esas 30 personas queden como que ya con el reajuste por suerte subieron, no, porque no es eso, porque si usted lo saca los bienios, los que llevamos 30 años de servicio ganamos mucho más, menos que los que entraron ahora en el año pasado. Claro. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, independiente del reajuste. La verdad, la cosa es que yo tengo 30 años, 31, y si no, yo nunca entendí, porque mi sueldo va a ser de 489, se van a poner a llorar, después de 30 años de servicio, ¿ya? Y resulta que me pasó lo mismo, que yo no toqué ni un peso porque me sumaba los bienes. Sí, Claro. también. A lo que yo voy, ¿cómo nivelaron los sueldos de las personas que hacen este trabajo? Me gustaría saber, porque no tiene, yo creo que no tiene, no sé dónde está el eco, yo tampoco me manejo, pero ¿por qué suman los bienios? Yo también Los quiero bienes no saber, tienen los nada que bienios ver. están, por eso no deberían, si yo tenía aparte, por eso nosotros nos consideraron y sumaron el sueldo, el total del sueldo bruto. Y por eso nos perjudicaron un montón de personas. Ahora sí tengo que reconocer que nos subieron el reajuste. Sí, pero esa no es la idea. Pero eso no es la idea, pues no es legal. A todos les subió por el reajuste. Mucho más que yo, mucho más, por una vergüenza. Sí, pero con 30 años, con poca licencia, porque lo digo porque con autoridad, porque yo me conozco, con 31 años de servicio, 20 años de conciencia y tecnología, ahora voy para los bienes palestinos, muy poca licencia, gracias a Dios, pero ¿dónde está? Los que llegan recién, no. Triplican, sobreplaza. Ahí hay plata. Y lo primero, no es envidia, no, Pero ahí hay plata. Hay plata. La persona que es responsable, la persona que nos falta, la persona que Debe ser premiada. En vez de ser premiada, premian a las que vienen entrando. Porque yo de esa, la Julia, a Julia la conozco, a ella también me dice, ¿a dónde va el criterio? No sé. Sí, bueno que yo entré acá. Ahora, bueno, otra cosa, yo presenté mis papeles, pero ya estoy contenta porque sobre los 13 algo irá a salir. Pero lamentablemente los que llegan tienen justicia, pero no por maldad, no por maldad, creo que me convence. Sí. No, sí, yo también pienso lo mismo. ¿Dónde está el respeto para las personas?
la poca valoración de Claro, los ¿para qué años les de cuento? Valoración. ¿Para qué les cuento? De justicia a la CEPS, es otro programa también. Llegan ganando 700, 800 mil pesos y nosotros seguimos con 489, pero por ahora, por el reajuste del gobierno, gracias a Dios que nos subió un poco, pero igual estamos bajo la brecha. Gracias por escuchar. Ahora, tanta gente de la CEP y qué hacen, nada. Mira, sí, yo creo que ese es un punto Súper importante. que ustedes como están en este estudio deberían verlo bien. Tiene que ver justamente con eso, claro. Efectivamente con el reajuste que fue en esta oportunidad mayor, claro, mejoró, pero al final la gente que está con muchos años y tiene harto tiempo con un sueldo mínimo, igual queda frente a lo otro. La brecha baja. Ahí sí, en ese estudio, digamos, posible hacer esta nivelación, este ajuste, digamos, y un reconocimiento en definitiva también para esa gente que ha estado por tantos años y que se ha mantenido ahí y siempre ha estado. Entonces eso debiera haber, no sé, la posibilidad, y yo creo que esa es la importancia acá, y a lo mejor hacer un compromiso para ver efectivamente si están las condiciones, si están las posibilidades para que se haga ese ajuste, y así la gente, si esos son los problemas definitivos de esta cosa. Entonces no sacamos nada con hacernos un poco esto que por el reajuste quedaron todos, no, si el problema tiene que ver más con los años que lleva mucha gente y otros que han entrado que están por arriba y quedan como por el doble, digamos, del sueldo de algunos. Entonces, es un tema ahí que a lo mejor es posible, pero por eso se los pido a ustedes, se los dejo para ver si es posible eso. No sé. Esa es una. Es lo que yo observo, digamos, de la situación que ha pasado. El reconocimiento llevamos conversando años con la señora Elena. No, sí está bien, pero. Esto no es ahora. Por eso estoy diciéndolo para El año que. Es un tema con el otro alcalde de trabajadores crónicos en este sistema. En la antigüedad llevan tanto tiempo, la verdad que a mí no me afecta, pero sí, por ejemplo, la tía Marcela fue tía de mi hija, ya que mi hija ya está egresada, profesional y todo, ya lleva más de 30 años y ya así un sueldo miserable, así como de las personas que hablan. ¿Por qué no se hace justicia? Porque uno ve, como bien dicho otros compañeros, personal de la CEP que llega pero nuevito, así como de un mes, ganan sobre los 700.000 Porque son pesos, profesionales. o más, o gente nueva y sin ser Así profesional. dicen. todos. Alcalde técnica o otro profesional de otras personas que han sido trabajando como asistente de ocasión, sería justicia, sería justicia, más de 30 años, que ganan pero una miseria. Eso es lo único que pido. Que me afecta mucho, por eso sería mucho más al alcalde. ¿Cuál es su posición? Porque nosotros nos quejamos y gracias que tenemos esta mesa que nos hicieron pasar que no había ocurrido nunca, muy poco. Nunca. O sea, pues, no sé si Sí, antiguamente. le agradecemos, pero me gustaría escuchar Oye, otro sí, mira. El tema del dictamen de Contraloría, del bono, del bienio y el día asistente, eso no depende de nosotros. Nosotros no podemos arriesgar al municipio a condenas de la Contraloría y a denuncias de abandono de deberes contra el sostenedor. Entonces, eso se tiene que regir estrictamente a la ley. Lo de la postulación de los 13 funcionarios, que son 7 finalmente, es algo que no hicimos nosotros, sino que nosotros lo resolvimos, que es distinto. Es decir, vimos que había una situación, instruimos un sumario administrativo, hicimos la solicitud y preguntamos permanentemente. La otra vez me encontré con una señora en la feria que no sé de dónde era, que me decía que estaba enferma hace no sé cuánto tiempo y que cómo era posible que no recibiera el retiro. Y yo le decía, si no encuentro razón, le hemos preguntado un montón de veces, pero no me echa a mí la culpa de ese muerto, no es mi culpa y no puedo solucionarlo yo tampoco. Cuando se ve el tema de la dotación, lo primero que nosotros hicimos al llegar fue tratar de nivelar la dotación de todos los colegios porque había un déficit gigante antes que llegáramos. Y lo hicimos. También echamos a gente, yo recuerdo, no me acuerdo el nombre de la persona, pero había una persona que ganaba un 80% más que sus compañeros, que era auxiliar, que tenía más de 70 años y que apenas caminaba. Y me reclamó en la calle que por qué la había echado. Yo le decía, oiga, pero usted gana el 80% más que sus compañeros por lo bajo y no parece tener la condición de salud para tener ese cargo. ¿Para qué lo hizo? Equidad, para que por lo menos la gente viera que no existe una discriminación arbitraria en lo que tratamos de hacer. Cuando se habla de la nivelación, yo recuerdo que tuvimos esta conversación hace tiempo y que habían 3 temas. Un viaje a la playa era uno, el otro era un bono y el otro era la votación. Nosotros no había escuchado esto del problema que genera la demora de las contrataciones, porque efectivamente
hay un problema administrativo que nosotros para cualquier contrato nos demoramos entre 1 y 3 semanas. Para cualquier contrato, y eso es porque hay que hacer la disponibilidad presupuestaria, con finanzas y contabilidad. Después de eso tiene que haber una revisión de antecedentes, la gente tiene que traer sus papeles, se demora, ¿cierto? Porque hay que tener un papel especial del registro civil. Entonces, todo un procedimiento que es bien lento, pero hay razones que si hay gente que sabemos que no tiene cómo volver producto de temas de salud, uno puede realizar ese tipo de revisiones, pero son menos de 10 casos ¿de cuánto? ¿De 100 personas? De 150 personas, menos de un 10% de problemas. Y lo vamos a revisar y vamos a ver cómo resolverlo, pero es una situación marginal y no es una situación generalizada. Respecto a la nivelación, hay un tema. Acá estaba viendo un caso emblemático, una persona que tiene 709.000 pesos de sueldo bruto, debiera recibir con los descuentos 567, pero tiene 38% de descuento, es decir, hoy día recibe 437. No sé de qué descuentos serán, no tengo la información, pero eso sí pasa, según la realidad del sector. Ahora, el tema de los sueldos base es medio difícil de resolver porque, cierto, me explicó antes que no es arbitrario tampoco, sino que la gente entra con el sueldo base que entra según los antecedentes que presenta, que son de distinto tipo. Entonces, yo no sé, bueno, no podemos hacerlo porque existe la restricción del plazo de los cambios de remuneración producto del traspaso. No sé si podemos resolverlo por esa vía de aumento de sueldo base. No podemos ahora. Se abre la ventana de que cuando nos llegue la notificación de que se cambió el plazo el 1 de enero de 2025 podamos hacerlo, pero no sé bien cuál es el mecanismo. Y eso podríamos nosotros trabajar, pero apenas nos llegue la notificación oficial podríamos revisar esa situación, pero son 10 personas que o 12 personas que van a ver su sueldo subido en 20.000 pesos, 5.000 pesos, 15.000 pesos. El contador decía que en total eran 350.000 pesos más o menos. O sea, estamos hablando de ese tipo de cambio. Tampoco es algo tan significativo. Pero uno podría decir que es simbólico, dado los problemas que hay, producto de esta sensación de equidad. No sé si tiene sentido compararse con la SEP, porque ese es otro tipo de contratación que tiene otras responsabilidades. Entonces, es como, ya tenemos un abogado trabajando en Dideco, no puede ganar lo mismo que los abogados que trabajan en jurídico, porque los abogados que trabajan en jurídico tienen otra responsabilidad, que es resolver juicios de 1.000 millones por empresas. De discriminación. Entonces, hay complejidades legales, y lo que yo entiendo es que no depende de mí los cambios, salvo las contrataciones de los funcionarios, que yo les encuentro toda la razón, y me hubiera encantado que, no sé, haberlo recibido por escrito en una carta, con nombre y apellido y colegio. Tampoco recibimos una carta, recibimos un WhatsApp. Acá hay 16, 18 personas, y lo que recibo como demanda es un WhatsApp. Eso no es serio. No es serio, y se lo entiendo. Esto yo se lo envié al correo a la señora Jimena la semana antepasada, las inquietudes que teníamos hacia respuesta en un correo que me dio su secretaria, y que después a través de un WhatsApp le pregunté cuál es su correo, me lo puede enviar, y era el mismo al que le había enviado la semana pasada. Cuando terminó la reunión, ella me dice envíame los petitorios porque se iban a olvidar, y le digo y escribo, no es el medio, pero lo envío por WhatsApp, me envía el correo y se lo volví a enviar por correo. ¿Es eso o no? Yo entiendo que tiene que haber todo un protocolo para el alcalde, como también para hablar con usted. También hay un protocolo de uno pedir una audiencia y que se la den o se la nieguen, pero que hay una respuesta. Llegamos a esta instancia por no tener respuesta. Ahí me queda muy claro lo que me está hablando sobre la liberación de sueldo. Pero ¿por qué demoraron tanto en darla y nosotros mantuvimos una esperanza? ¿Ya? En la esperanza de que no nos han dado respuesta. Lo mismo entiendo lo del bono del día del asistente. ¿Ya? Usted, la única vez que he podido hablar con usted como directiva fue en agosto del 2021, a poco tiempo de usted haber asumido la alcaldía. Quedó de hacer la pertinente consulta de Contraloría y que se demoraron en responder. Pero de ahí nunca más se ha reunido para saber lo que nos está pasando, de no ser que escribimos para preguntar. Hemos tenido reuniones con don Carlos Astudillo,
que fue en noviembre del año pasado a través de la concejal. No, yo me reuní más con usted que una vez. La directiva. Claro, como 3 directiva. reuniones. Como directiva, sí, no, como directiva yo me reuní una vez que la concejala y que agradecida de usted porque al final entre todos conseguí con usted que me contratara de forma particular un bus para llevar a los asistentes a una salida de un paseo. ¿Ya? Entonces, para los asistentes no ha habido en lo que es el año pasado nada. Yo en agosto del año pasado solicité esto mismo a la persona que estaba como jefe de educación y también el buen trato, por lo que le dije en un principio, con las técnicos en párvulo, hubo una imposición de que sí o sí aceptaban la continuidad de la hora extraordinaria si no iban a ver a quién contrataban para que mantuvieran la prebásica. Pero si para eso no había un permiso, o sea, eso fue lo que dieron, el trato que les dieron y aquí tengo técnicos en párvulo. Entonces, no se nos ha, no digo discriminar, pero no se nos ha prestado la atención a demandas que como usted no son tan grandes, porque ahora, por ejemplo, quedamos en menos gente que si usted puede le regularizaría el sueldo, pero en un principio eran más. En todo caso, si seguimos esperando, este año cuando venga el reajuste ya no va a quedar ninguna, claro. No hubo ninguno de esos mejoras, solamente fueron gestiones. Que cuando uno habla con el dueño de casa llega a solución, porque usted está bien enterado de todo lo que nos ocurre, pero es todo lo que no hemos desgastado desde el año pasado, que estuvieron muy tranquilas las técnicos en párvulo con eso que si no me quedo van a traer a otro, que entonces era como una amenaza si no estaba el permiso para extender la prebásica. A lo mejor usted no lo conocía. Después en agosto del mismo año cuando pedí eso, que no tuvieran ese trato con ellas me habían comentado que hablaron con usted y que les había visto que iba a haber el caso de ellas. Y también después yo pregunté, y a ustedes en particular, ¿recibieron alguna respuesta? Ninguna. Por eso a lo mejor don Carlos dice que ha tenido otra reunión porque se reunió con ella, pero no conmigo. Ellos la hicieron en particular. ¿No se ha echado alguna de ellas? No, si no se trata de eso. No se trata de eso. Okay, entonces, De la respuesta que tenía dando. Un miedo de la gente, exacto, pero no hubo una materialización de la persecución que usted acusa. Exacto, si no aceptaba. Yo quiero decir algo. Primero quiero agradecer toda la confianza que siempre ha tenido Elena y la disposición. Pero voy a ser muy honesta en relación a la tramitación de un bus, que era el paseo de ustedes. En esa oportunidad, por un tema, ustedes saben que esto no es llegar y pedirlo, solicitarlo. Hay todo un protocolo y se tiene que subir a la... Eso es lo que tiene que acabarse en el protocolo y contratar. Para ver quiénes licitan y todo eso. Entonces, yo hablé con el jefe de gabinete y le dije lo urgente que era esto y la necesidad que había que se fuera y todo. En esa oportunidad el alcalde estaba, me parece que enfermo. La cosa concreta es que Carlos me dice, ¿sabes qué? Están todas las voluntades, pero no alcanzamos por el tiempo que exige estar arriba en la plataforma, dicen de repente. No nos daban los días. Y yo sé que a lo mejor va a sonar un poco mal porque no es la idea, pero yo debo decir que en esa oportunidad el bus se tuvo porque el alcalde lo pagó y lo solucionó. Yo se lo dije a Elena. Le dije, él no va a querer que yo lo mencione, pero yo por un tema de transparencia te debo decir que frente a todo esto y por los días que no se alcanzaba y se iba a perder la posibilidad de que ustedes fueran al paseo, en esa oportunidad así se solucionó. Y por un tema de transparencia, porque uno no debe hacer, yo he gestionado y voy a seguir gestionando todo lo que ustedes soliciten, pero así fue porque la disposición no era por la. Pero alcalde, a Elenita yo se lo mencioné. Ese bus y esa petición se la habíamos hecho al jefe de educación en agosto. Y él nos dijo que no había dinero. Y eso no sabe don Carlos, porque también se lo expliqué. No había dinero. Y para el día del asistente le hicieron una celebración a los asistentes donde a mí me llama un funcionario del DEP y me dice, ¿usted sabe que mañana tiene que estar en el colegio palestino porque se va a celebrar el día del asistente? No sabía, le dije, y no creo tampoco poder asistir. A la semana siguiente se me llamó al DEP para preguntarle por qué no asistí, entonces no es la manera tampoco. Le agradezco a los que celebró, los que asistieron,
pero no era la forma si se había pedido como queríamos, si podían hacer ese regalo.